¿Cómo andás, Ilan? Buenas tardes, acá Verónica y equipo te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Vero? Un saludo grande para vos, para todo el equipo. Un placer reencontrarnos. Gracias. ¿Cuánto le importa, Ilan, así pregunta concreta y fácil para que comprenda la gente, cuánto le importa al gobierno argentino, a la Cancillería argentina, no estar en el cuadro de los afectos de Irán? Me refiero a nivel diplomático, me refiero a nivel mundo, me refiero a nivel oriente. ¿Qué impacto puede tener para nosotros? Yo creo que en este momento poco y nada, porque Irán es un estado que está siendo paria en el mundo. Fijémonos que en el concierto de las naciones quienes están apoyando y quienes vienen apoyando hace mucho tiempo a Irán son Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y otros países satélites que dependen del régimen iraní para seguir sosteniéndose en el gobierno. Por lo tanto, la posición argentina desde la visión de Javier Milei, para él es muy simple. El mundo se divide en democracias y autocracias. Del lado de las democracias occidentales están Estados Unidos e Israel principalmente, y de la mano de enfrente van a estar Irán, Cuba, Venezuela y otros tantos países, algunos latinoamericanos, otros también de otros continentes, pero principal enemigo, Irán. Y permíteme decirte algo, Vero. La realidad es que desde que se dio el atentado a la Embajada de Israel en Argentina y el atentado a la AMIA, técnicamente Argentina está en guerra contra Irán, porque un país atacó a otro. Lo hizo como a través de sus grupos proxy, la Sociedad Islámica y Hezbollah, sobre todo Hezbollah, pero la realidad es que Irán orquestó, planificó y ayudó a que se pueda llevar adelante el atentado no solamente de la Embajada de Israel, sino de la AMIA, que es lo que estamos conmemorando el próximo 18 de julio. Sí, lo que pasa, Ilan, perdón que te interrumpa ahí, la sensación a nivel social, a nivel opinión pública, es que quizás desde el Estado, desde el gobierno argentino, sabiendo que Irán había colaborado, financiado, ayudado, como quieras llamarlos, a ponedores de bomba, ni más ni menos, dicho así clarito, desde el Estado hubo cierta... No quiero decir complicidad, pero cierto encubrimiento. O sea, 31 años después no tenemos ni un responsable. Siempre que se habla del tema hay como sombras y cuestiones turbias en el medio, con lo cual la opinión pública tiene esta idea, no sé si es errónea, ayúdame a descubrirlo, de que quizás gestiones anteriores han protegido un poco a Hezbollah o el gobierno iraní, a contraposición de Milei ahora que abiertamente dice Irán es nuestro enemigo. Y si nos ponemos a pensar que recién la administración de Mauricio Macri fue la que dictaminó que Hezbollah era una organización terrorista, ¿cuántos años pasaron desde 1994 hasta que asumió el gobierno de Mauricio Macri para anunciar que Hezbollah fue una organización terrorista? ¿Cuántos años pasaron? ¿Y cuántos gobiernos pasaron? Entonces, evidentemente, sí había un apañamiento, sí existió esta famosa conexión local, sí existió una justicia que no investigó, servicios de inteligencia que más que investigar, ensuciaron. Miraron para otro lado, claro. Absolutamente sí, eso no quepa la menor duda, pero también hay una realidad. Argentina está pidiendo y emitió órdenes, en aquel entonces el fiscal Alberto Nisman logró que Interpol lance las alertas rojas sobre acusados iraníes por no colaborar con la justicia argentina, y la realidad es que Irán va a seguir sin colaborar con la justicia argentina. No tuvo intenciones. El famoso memorándum de entendimiento que se había negociado, vaya paradoja, y se votó en el Congreso Nacional Argentino el día que la Organización de Naciones Unidas había dictaminado que es el Día Internacional de Recordación a las Víctimas del Holocausto. Argentina votó aceptar un acuerdo con Irán, el Estado negacionista del Holocausto, el mismo día que el mundo entero conmemora a las víctimas. Pero más allá de eso, que es un dato morboso de todo esto, la realidad es que Argentina y Irán aceptaba este memorándum, que fue raro ya desde su planificación, su ejecución, las mentiras que se dijeron sobre el memorándum. Argentina le iba a dar todas las pruebas al Estado acusado de apañar a los perpetradores ideológicos del atentado. ¿Se entiende? Argentina le iba a dar todas las evidencias, habría que para ver de estos ya a partir del viernes 31 años
desde que sucedió el atentado, le iba a dar toda la información a Irán y le iba a decir, los estamos buscando por esto, esto y esto. Y además, esta comisión, lo más paradójico, se proponía que el fiscal Nisman, que tenía una orden de asesinato en Irán, iba a ir a Irán a tomar testimonio a los iraníes acusados de haber organizado el atentado a la AMIA. ¿Entiende la locura de lo que estamos hablando? Claro, qué locura. Así de demencial eran las cosas, y en realidad también lo que se hablaba eran los negocios espurios que había por debajo de la mesa, los dobles agentes, la Cancillería paralela argentina que negoció este memorándum de manera, ya que estamos acostumbrados al dólar oficial y al dólar blue, bueno, de manera blue, este memorándum entre agentes de inteligencia de un país y de otro. De nuevo también el tema de otros países, como había sido la reunión del canciller Timmermans con el canciller iraní en Addis Abeba, caso que esto lo había denunciado el periodista Pepe de ayer, y se armó una campaña en contra de este periodista. Un montón de cosas lamentablemente pasaron en estos 31 años para seguir obstruyendo la búsqueda de la justicia, que quizás lo más novedoso para este aniversario puede ser que de cierta manera empieza a llegar a través del juicio en ausencia. Contame una cosa, Ilan, mientras vos hablás, obviamente, las repercusiones de la gente. Claro, ya 31 años parece mentira, sin justicia, sin nada, solamente un par de fotos, algunos de los mensajes. El otro día tuvimos la oportunidad de hablar con una mamá de una de las chicas fallecidas ahí. Y vos sabés que fue tremendamente conmovedor, porque claro, una mujer que han pasado 31 años. Entonces decía, ya no tengo fuerzas. Y claro, a este ritmo de justicia, ¿cuánta gente ha quedado en el camino de la impunidad, de lo más absurda y locura de esta impunidad tremenda? Me están preguntando acá, vos que sos mucho más hábil que yo para entender esto, ¿qué significa el ataque a Siria ahora y de vuelta? ¿Qué esto es un fosforito que se prende en esta guerra ya obviamente expresa en Medio Oriente? Yo lo que te diría es que hay que tener en cuenta un par de cosas para hablar de la situación de Siria. Siria era una hasta el nuevo gobierno y es otra desde la asunción del nuevo régimen de al-Julani. Ok, y con acá, este nuevo régimen, ¿dónde está parado Siria? Bueno, con el nuevo régimen, que es un régimen claramente anti-iraní, que está yendo en contra de todos los aliados de Irán en Siria, como en su momento era Hezbollah, ahora lo que está haciendo es, de cierta manera, una venganza para grupos aliados al régimen anterior. ¿Ok? Entonces, en esa venganza que están aplicando los que tienen el régimen de al-Julani, Ahmed al-Shara, en árabe, que es de arraigante sunita, él está yendo contra, de cierta manera, los alawitas, que son una minoría dentro del mundo chiita, que eran los que acompañaban el régimen de Al-Assad, están yendo contra los drusos, y ahí es el tema en cuestión, porque los drusos son una minoría que están en Siria, Líbano e Israel, y que son muy perseguidos, en este caso por el régimen de al-Julani. Muy perseguidos quiere decir, están siendo masacrados y humillados. Entonces, como muchos de los drusos tienen familia en Israel, de los drusos en Siria, y los drusos son muy leales entre sí, la posición israelí fue salir a defender a los drusos. Sí, de hecho hay comunicados, vos sabés, Ilan, que hay comunicados en redes sociales y el hashtag, ahora me lo estás explicando bien, Israel no abandonará a los drusos en Siria. De hecho era casi una crónica de un ataque anunciado, porque lo había escrito, varios lo habían escrito en su cuenta de Twitter antes de que explotaran las bombas en este cuartel, con lo cual ya era casi un anuncio. Con lo cual este grupo llamado los drusos, fíjate vos cómo cada vez hay que aprender más, ¿no? Porque Medio Oriente es un lugar donde conviven muchas etnias diferentes. Claro. Y lo más paradójico es que en el medio de esta tragedia que se está dando, se están dando reencuentros, porque entre Siria e Israel hay un estado de guerra que separó familias, de los drusos por sobre todo,
Entonces, muchos grupos israelíes están cruzando la frontera para defender a sus hermanos en Siria y se dan reencuentros de familiares de 20, 30 o 40 años que estaban separados por la guerra. Entonces, ¡qué fuerte! Hay desgarradoras de familias que se vuelven a unir en el medio de la tragedia, literalmente. ¡Qué fuerte! Entonces, lo llamativo de todo esto también, que por ejemplo se estaba hablando de que en un futuro no muy lejano se iba a dar, no sé si decir que Siria oficialmente se iba a unir a los acuerdos de Abraham, estos acuerdos de paz que se estaban dando en Medio Oriente, pero yo sí creo que Siria va a dejar de ser en un futuro un problema desde la perspectiva geopolítica israelí, o sea, un país enemigo que ataque a Israel. ¿Por qué? Porque entiende que el mayor problema de la región es Irán y no Israel. Y no Israel. No sé, quizás la respuesta israelí en este momento fue atacar posiciones militares del régimen sirio, y no nos olvidemos de esto, de lo más paradójico. Hoy el régimen sirio de Ahmed al-Shara, de al-Fulani, su ejército está conformado en gran parte por ex miembros de ISIS y de Al-Qaeda. Ah, mirá. Lindos muchachos, linda gente. Están actuando. Linda gente, mirá vos. Vos sabés, antes de despedirnos, Ilan, que la Unión Europea y también Francia acaban de emitir comunicados pidiendo respeto a la soberanía de Siria e instando a todas las partes a proteger a los civiles, así como que se implemente inmediatamente, subrayó inmediatamente, un acuerdo de alto el fuego. Y Francia también se suma a esta comunicado y pide el fin de los abusos contra los civiles. Qué zona complicada, qué zona caliente, qué zona que no tiene paz. Y en el medio, por supuesto, nosotros, que obviamente no somos tibios, nunca lo hemos sido, y el presidente Milei remarca mucho más su amistad férrea con Estados Unidos y con Israel. Entonces el enojo de Irán es más de manifiesto, porque como bien decís vos, muchos países tienen una postura similar a la nuestra, porque de hecho solamente muy pocos son los que apoyan a Irán. Vamos al revés, vamos por los no. Son muy pocos los que apoyan a Irán, pero quizás sí son pocos los que lo manifiestan de una forma tan férrea, obviamente, porque en el comunicado que se dio a conocer a través de la Embajada de Reino Unido es expreso el repudio contra Argentina y el gobierno del presidente Milei, con lo cual estamos en el ojo de la tormenta. Perdón, pero esto lo dice la Embajada iraní en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, exacto, sí. Sí, tenés razón. Es lo más paradójico de todo lo que venimos hablando. Tantos años de no justicia, o sea, de injusticia, tantos años de que las cosas pasen y que no haya castigo, terminan generando un desapego. Me parece que esta anécdota lo dice todo. Una persona me habla y me dice: yo no soy judía, pero el 18 de julio voy a estar ahí con ustedes reclamando justicia. ¿Y sabes qué, Vero? El atentado no fue a la comunidad judía, no fue a la AMIA. No, claro. Nos atacaron a todos. Total. Lamentablemente, Ilan, lo digo, hace 31 años. Y habiendo tenido en aquel momento, creo que 17, y fui ayudando. Mi madre vive cerca, con lo cual fui a mover escombros, ¿entendés? Tengo yo la imagen a las 9:30 y pico de la mañana. Tengo la imagen. Estaba estudiando para rendir un final, mirá, de derecho. Te estoy hablando aquellos años. Ilan, te mando un abrazo grande. Siempre es un placer charlar contigo. Tenés la paciencia para explicarnos todo, porque aparte son temas delicados, sensibles, y queremos explicarlos de la forma más sencilla, pero aparte hay nombres complejos, todo, así que gracias por ser un gran docente para con nosotros. Te mando un abrazo grande, Ilan. Es un placer, nos estamos viendo y siempre a disposición. Gracias. Ilan Busni, señores.